A todos los que están por internet, Dios los bendice. Vamos a orar para invitar a nuestro Señor que esté aquí con nosotros en su espíritu tan hermoso, que Él siempre nos acompaña. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que todas las personas que están en la congregación y las que están fuera a través del internet, Señor, se llenarán de tu palabra, de tu sabiduría, Señor, y de tu unción. Yo los bendigo, Señor, esta tarde y te decimos a ti gracias, Espíritu Santo, porque tú nos explicas todas las cosas, Señor, para que las entendamos a través de nuestro pastor aquí en la tierra, Señor, pero la revelación es tuya, Espíritu Santo. Bienvenido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a comenzar con una, nada más, no es ni capsulita, es nada más una forma para que ustedes ya vayan tomando las promesas y aplicándolas a sus vidas y dirigiéndolas al lugar que necesitan, ¿verdad? Y es un proceso muy sencillo que cada uno de ustedes lo puede hacer sin problema alguno, ¿verdad? De hecho, hasta para aplicarlo es sencillo. Y la aplicación en la cual consiste está basada en varios versículos ahí de los evangelios. Pero hay tres cosas básicamente que tenemos que cuidar cuando queramos pedir algo delante de Dios y asegurar que esa petición es nuestra, ¿verdad? Y esas tres cosas son, cuando leamos la promesa, son creer, esa es la primera, creer lo que estamos leyendo. La número dos es recibir lo que estamos creyendo, ¿verdad? Porque primero creímos, luego recibimos. Y el último es caminar una vez que recibimos eso, caminar en esa promesa recibida. Hay personas, lo interesante de todo esto es que no necesitas ni siquiera tener un grado de conocimiento muy alto. Lo que necesitas nada más es creer la palabra de Dios al grado de, por encima de todas las cosas, lo que acabas de declarar, caminar en ello, ¿verdad? Por ejemplo, María en Lucas 1:38, después de que el ángel viene y platica con ella y entra en acuerdo con el ángel, en el 37 dice, no hay nada imposible para Dios. Y en el 38 María responde diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. A tu palabra, no a tu voluntad ni conforme a ninguna otra cosa. Es conforme a tu palabra. Y ese versículo es universal en el aspecto de que aplica a toda la humanidad que tiene el mismo principio de fe, ¿verdad? De creer, ¿qué les dije? A recibir, de creer, recibir y caminar o accionar la promesa, ¿verdad? Entonces, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nos da a nosotros ahora la libertad en Cristo Jesús para ir y buscar cualquier promesa en la palabra de Dios, cualquiera, la necesidad que ustedes tengan, sea física, económica, sea lo que sea, y aplicar estos principios. O sea, estamos yendo a buscar la palabra, pero voy a aplicar los principios que les acabo de decir. Cuando leo una promesa, la voy a creer lo que está diciendo para mí,
y luego lo voy a recibir y luego ya voy a caminar en ello. Recibir por fe Ajá. y caminar por fe. Y caminar por fe. Pero eso significa no creer absolutamente nada por encima de lo que la promesa está diciendo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esto de creer, recibir y accionar. Vamos a uno que les he dicho continuamente, a Romanos 8, versículo 11, en donde se nos está hablando de parte de Dios por medio de su Espíritu, y dice lo siguiente, dice, y si el Espíritu de aquel que es Dios, es el Padre, si el Espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, bueno, ya sabemos que la respuesta es sí, si eres nacido de nuevo, mora en ti. Amén. Sigue diciendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, es decir, va a dar vida. También, o sea, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu. Nos está diciendo a nosotros que cualquier cosa que nosotros pidamos en base a la palabra de Dios, eso lo va a tomar el Espíritu y el Espíritu va a utilizar eso que estamos creyendo y que ya recibimos para vivificar y corregir algo que necesitamos en nuestra vida. Es muy sencillo. Aquí lo difícil, porque es muy sencillo nada más hacer estos 3 pasos. Ya este versículo, ¿lo creen ustedes? Sí. ¿Creen ustedes que Dios, quien levantó con su Espíritu a Cristo Jesús de entre los muertos, dice, ¿creen ustedes que si eso fue lo que hizo Dios, y si ese Espíritu que vive también en nosotros, ¿verdad? Lo creemos la promesa, lo que va a hacer es que va a dar vida a nuestro cuerpo mortal. O sea, no a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo mortal. Y una vez que nosotros ya creemos eso, digo, la pregunta se les puedo hacer ahorita. ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos y que vive ya en ustedes puede dar vida a cualquier parte en su cuerpo? ¿Lo Sí. creen eso? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando ustedes dicen lo creo, entonces están recibiendo la palabra de Dios en ustedes. Cuando yo digo lo creo y lo recibo, quiere decir que de aquí en adelante voy a caminar exactamente en lo que esa promesa de Dios está diciendo para mí. ¿Ok? Si está diciendo que va a dar vida a mi cuerpo mortal, entonces eso que me está molestando, ese síntoma, eso, lo que sea, Dios es el que se encarga. Si ustedes leen, no quiero entrar muy profundo porque luego me voy a alargar, pero si ustedes leen y meditan en todas las promesas de Dios, Dios está diciendo, nos está informando lo que Él está haciendo con esa promesa en nosotros. Pero si ustedes le ponen atención así muy de cerca, este versículo, igual que los demás, nos dice que nosotros somos los que tenemos que creer y recibir y luego nada más caminar en esta promesa. Pero Dios hace la obra. Dios hace la obra. Amén. Es decir, mi parte es creer, recibir y caminar en ello. Dios se encarga de hacer la obra que yo necesito sin tener yo que añadir ninguna sustancia o acción extra fuera de esta promesa. Por eso se llama caminar por fe. Y hemos venido ya de muy lejos caminando en estas promesas
ya les había comentado yo de el celo que Dios requiere cuando da una promesa. Si Él dice, yo voy a vivificar tu cuerpo con el mismo espíritu mío que levantó de los muertos a Jesús, entonces Él lo va a hacer. No necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestra intervención, y en la mayoría, si no es que todos los casos de las decepciones de no obtener algo por fe, porque hemos visto muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se han manifestado. Bueno, la razón de eso es porque una vez que recibimos la promesa y comenzamos a caminar en ella, de repente le añadimos acciones o cosas externas a lo que Dios ya estableció. Y eso hace que esa promesa no se manifieste. Porque estoy diciendo, le voy a dar una ayudadita a Dios. O sea, así de celoso es Dios con respecto a su promesa. Porque para poder recibir de parte de Dios tenemos que caminar por fe, no por obras. ¿Ok? Entonces, esta parte ahí la voy a dejar porque quiero que ustedes comiencen a meditar en ello, porque así es como vamos a caminar y vamos a estar esperando manifestaciones de parte de Dios. Les puedo platicar que el martes veníamos de una reunioncita que tuvimos con Rogiero porque el domingo cumplió años. Entonces nos invitaron a cenar y veníamos ya de regreso y me habla mi cuñada, porque Felipe, mi hermano, había traído unos problemitas con ¿qué? La vesícula. Pero estaba así como que, no sé, yo pensé que eso de la vesícula no era mucho problema, pero parece que sí se le estaba complicando con la bilis, se iba al hígado o al intestino o al no sé dónde, y piedras y esto y lo otro, y me platicó Angélica en un correo de voz, nos iba diciendo todo lo que le habían pronosticado los doctores, no sé si se diga así, diagnosticado. Entonces, Felipe, mi hermano, es un hombre de mucha fe. Felipe cree, él está en la gracia, convencido, ¿verdad?, de las promesas de Dios y todo eso. Pero hay veces, muchachos, que también los hombres de fe y los hombres de Dios o las mujeres de Dios necesitamos que nos levanten los brazos, ¿verdad? Como Josué y Aarón le levantaban los brazos a Moisés, ¿verdad? Entonces le dije, en primer lugar, no al temor, porque todos los malos, los diagnósticos, ¿verdad?, que te dan los doctores, y es que si tienes unas piedras, pues ya no vas a quedar bien, y si no sé qué, y no sé qué, todo, ellos pues no conocen otra cosa. Ellos te van a decir lo que saben. No eran doctores cristianos ni mucho menos. Entonces, ellos te van a decir, pues, la cuestión que están viendo, ¿verdad? Los exámenes, esto y lo otro, pues, es lo único que ellos conocen. Entonces, sí le dijimos, Ramón y yo, a mi hermano, no al temor, y no hay nada que Dios no arregle. Esta misma noche, háblale a esas piedras y en el nombre de Jesús, esas piedras se deshacen y ya nada más mañana te van a operar la vesícula, lo que tengan que hacer, pero sin mayor complicación, ¿verdad? Total, le hicieron un examen para descartar eso, salió todo muy bien, y ahorita me pone mi cuñada que ya salió todo muy bien, que ya lo operaron, pero ahí está la disyuntiva, donde ¿qué hago? ¿Qué creo? Está bien que se opere y que le quiten la vesícula, se le están dando problemas, ¿verdad? Gloria a Dios por los médicos que pueden hacer eso. Pero la diferencia de ir en temor y de ir y creerte todo el panorama negro, ¿verdad?, que ya te pintaron, o ir en la paz del Señor y decir, Señor, yo
estoy en tus manos, yo sé que tú ya me sanaste. Y pues bendito Dios, no pasó a mayores. Felipe es un hombre muy, muy sano, nunca se enferma, es como Ramón, nunca se enferman de nada. Pues ahora le tocó eso, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque no se dejó mi hermano, ¿verdad? Porque él recibió su sanidad y hace lo que corresponde, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de que te quiten la vesícula o te quiten, ¿cuál se te reventó a ti? La apéndice. Esa se le Sí. reventó a Mone y bendito Dios también se la quitaron. Pero ahí vamos, hermanos, y hagan caso de estas cosas porque el enemigo nomás anda viendo a quién molestar y a quién mortificar físicamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la información, no estamos ignorantes, porque si bien dice Oseas 4:6, mi pueblo se muere por falta de conocimiento, bueno, vida de fe vive porque tiene el conocimiento necesario para luchar, para ponernos las armas que tengamos que ponernos, sobre todo de la palabra, ¿verdad? Para que no nos haga nada malo el enemigo. Y, o sea, yo le quiero añadir nada más un poquito en el aspecto de que, incluyéndome yo, ¿verdad? Pues digo, el enemigo ataca a todos los que le permiten y a veces no vemos venir cosas porque no conocemos todo, ¿verdad? Claro. Es mucho el ámbito espiritual y él ha estado por miles de años practicando las mismas maldades, ¿no? Sí. La palabra de Dios es más que suficiente, pero la voluntad de Dios es de que subamos cada vez un nivel más alto. ¿Ok? Sí, hago uso de lo que está alrededor mío porque ahí voy en la fe. Pero yo si los llevo a ustedes a la palabra de Dios en los tiempos de Jesús, no hay un solo ejemplo donde se utilicen hospitales y las mismas enfermedades eran las mismas que están ahora, ¿verdad? Entonces sí tenemos que dar ese brinco y creer que delante de Dios es más que suficiente esta palabra que dice, yo me encargo de vivificar tu cuerpo mortal. Y es difícil para la carne aceptar eso, porque dice, ¿cómo? La otra opción, si no lo hago, es la muerte. No, esa es una mentira de Satanás, que también ha inculcado sobre todos aquellos que hemos seguido en la palabra de fe. Para allá vamos. Y es por eso que les hablamos de todo esto, porque siempre en Dios hay un nivel más alto. Él no tiene un tope, como nosotros que decimos, bueno, pues ahí está esto, por si las dudas. No, Dios no se refiere a eso. Haz uso de lo que tienes donde vas, pero siempre levántate y comienza a caminar más alto, porque la palabra nos demanda eso, ¿verdad? La santidad de Dios y el poder de Dios que ya está en nosotros. No tenemos nosotros que andar buscando ese poder, sino aplicar lo mismo. Leer, creer, recibir y caminar en ello. Por ejemplo, Hechos 1:8, es lo que quiero que ustedes hagan, que vayan a las Escrituras y apliquen esto, porque ustedes son los responsables del poder que está actuando en ustedes. Miren, dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder es ese? El dunamis, el poder dunamis de Dios, La unción. el poder explosivo, el poder que sana cualquier cosa imposible. Ese es el poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ya vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Ya tenemos ese poder en nosotros. La única excepción es que si ustedes consultan, ahí creo que es Efesios 3:20,
Tengo mucho de no ver ese Efesios versículo. 3:20. Sí, pero recuerden esto, recibimos el poder. No necesitamos andar pidiendo más poder a Dios. El pedir más poder a Dios es como decirle a Dios, no me diste lo suficiente para poder vivir una vida de victoria aquí en la tierra, y Él lo suplió todo en Cristo Jesús. Es como no creer Efesios que la palabra de Dios es suficiente. Efesios 3:20, 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel aquel que es poderoso, o sea, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Y Dios hace todo mucho más abundante de lo que podemos creer o entender. Sí, gloria. Y todos, ¿cuántos no se han gozado con ese versículo? Pero no leen la última parte. Hay un requerimiento. Hay un requisito ahí, que es según el poder que actúa en ustedes, en nosotros. Ese poder no es que Dios no nos los haya dado. Cada promesa de Dios tiene ya dentro de esa promesa, en el aspecto espiritual, el poder dentro de la promesa para hacer cualquier cosa. Cuando Dios dijo luz sea, en esas palabras ya iba enmarcado el poder de Dios para hacer todas esas cosas. Bueno, estas promesas nos dicen a nosotros lo mismo. El poder para vivificar el cuerpo de nosotros, mortal, ya está en la promesa que estuvimos meditando y creyendo y recibiendo. Ya está ahí para hacerlo. ¿A quién le corresponde hacer la obra? A Dios, pero a mí me corresponde caminar en ella, creerla sin dudar. Y ahí está la mayor falla de todos los creyentes, que siempre le queremos añadir algo porque vemos que pasó un mes, el dolor sigue estando ahí, o 2 meses, y le damos una ayudadita a Dios, buscando en el mundo con qué aminorar ese dolor. Y se entiende, hermanos. No crean que no lo entiendo, pero lo que les estoy diciendo es, Dios es suficiente. La palabra, lo que la palabra nos está diciendo ahí, es suficiente para que nosotros caminemos sin los reportes del mundo o las opiniones del mundo que nos dicen, si no haces esto, esto te va a pasar. Dios nunca te dice eso. Dios te da siempre la promesa en victoria y no te dice, y hazlo pronto porque si no esto y esto y esto, ¿verdad? Dios requiere de la fe para nosotros poder vivir en victoria. Y sobre eso vamos a caminar, pero ya me extendí un poquito más de lo que quería. Nada más quiero que ustedes no limiten a Dios diciendo, creo, pero. Ok, creo, pero ahorita voy en este nivel. Sí, Señor, expande mis territorios en la mente, ¿verdad? Pero en la siguiente vez ya no se van a levantar del mismo lugar, ya van a ir más adelante. Más arriba. Ok. Amén. Muy bien. ¿Vas a? Sí, voy a orar por las ofrendas nada más y comenzamos ya con la segunda parte de Jesús, Moisés y Elías. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. ¿Lo dejé ya o qué? No sé. No te lo trajiste. No, lo dejé en el escritorio. ¿Voy? Sí, por favor. Voy a orar como quiera. Es que oré por el diezmo, pero lo dejé, lo presenté a Dios, lo dejé allá. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de venir delante de ti y ya ponernos en acuerdo con la misma palabra, Señor, que tú nos has dado, en la que, Señor, hablamos en acuerdo con ello, diciendo que hemos entrado, Señor, en la tierra que tú nos has dado, que es la tierra en Cristo Jesús. Y no solamente hemos entrado, sino que también estamos tomando posesión y habitamos en esa tierra que fluye leche y miel. Y tú nos dices en tu palabra, Señor, que nos presentemos en el lugar donde tú nos tienes en estos tiempos para recibir esta poderosa palabra
y nos presentemos delante de nuestro Melquisedec, que es Jesús, y presentemos lo primero de todos los frutos que tú nos das, Señor, en esta tierra, de todo el incremento que hemos recibido, y lo pongamos, dice tu palabra, en un sobre y lo traigamos delante de Jehová nuestro Dios a través de nuestro sumo sacerdote, y que una vez que lo hagamos, dice que Dios lo tomará y Jesús lo tomará y lo pondrá delante del trono de Dios. Dice, y declararás delante de tu Dios lo que previamente había hecho el enemigo en nuestras vidas. Y decimos, Señor, gracias porque éramos esclavos del sistema del mundo. No había opciones más que esperar en el sistema para poder comer y para poder hacer cualquier cosa. Pero dice que ese sistema, que lo compara con el sistema de los egipcios, los afligía y los maltrataba al punto de que clamaron a Dios. Y nosotros también, Señor, clamamos a ti en cierto momento en nuestras vidas. Y dice tu palabra, Señor, que tú los oíste a ellos y nos oíste también a nosotros, Señor, y nos libraste de este sistema del mundo para no depender ya de este sistema, sino que salir de él. Dice que nos libraste de la autoridad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Y en este reino, Señor, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Gracias, Padre, porque no tenemos por qué depender más de ningún salario como un salario fijo. El que lo fijó en nuestras vidas fue el sistema, pero tú no nos fijas absolutamente nada, sino que multiplicas. Y es por eso que traemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas y lo damos con alegría de corazón, Señor, haciendo lo que tú nos mandas. Lo separamos celosamente, Señor. No lo damos en nuestro luto, ni en nuestro llanto, ni lo hemos ofrecido a ídolos algunos, Señor, sino que lo primero lo tomamos y lo presentamos delante de ti. Y te damos las gracias, Padre, porque ahora es santificado y multiplicado, Señor, para la expansión de tu reino. Pero nosotros, Padre, nos bendices, nos incrementas en todo sentido, en acuerdo con tu palabra, porque ahí mismo dice que dirán todas las naciones del mundo, Señor, notarán la diferencia de cuando practicamos y hacemos conforme a tu palabra. Y finalmente, una vez que terminamos de diezmar, dice tu palabra, Señor, que veamos hacia tu santo, al cielo, Señor, y que recibamos la bendición que ya está dada en Cristo Jesús, Señor, que nos refiramos y a ella como algo que tú activas en nuestras vidas, y que te demos las gracias, Señor, por la diferencia que va a haber de aquí en adelante para este ministerio, Señor, y para cada uno de los que estamos asistiendo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. No se pierdan de estas bendiciones, son para cada uno de nosotros. Y a veces las tomamos las pasamos por alto, ¿verdad? Hace ratito que vine, me di cuenta de que todavía no lo presentaba. Entonces le dije a Tere, le dije, ahorita vengo antes de comenzar el servicio, porque sí es muy importante tener esa comunión con Dios, ese momento con Él en todo aspecto y en toda promesa. Bien, no sé si vaya a terminar, espero que sí, esta segunda parte de Jesús, Moisés y Elías, parte 2, en donde nos estamos refiriendo a la transfiguración, ese momento en el que
Jesús se transfiguró, la gloria que estaba dentro de él, su identidad real que estaba como un velo en Jesús, fue ahora mostrada por un momento. Es decir, mostró un poquito la segunda venida, ¿verdad? Pero ese resplandor que hubo en él les dio a los discípulos un destello, ¿verdad?, de la verdadera naturaleza que existe dentro de Jesús, que es la parte divina que ninguno de ellos había visto, ¿verdad? Había conocido. Y fue un momento muy, muy poderoso porque afectó a todos los que estaban ahí alrededor, incluyendo a Elías y a Moisés, que no era, ellos se vieron envueltos en esa gloria, pero no era la gloria de ellos, ¿verdad? Porque a veces tendemos a hacerlos a los tres iguales, pero ninguno de ellos vino a, ¿cómo se dice?, a aportar algo al Señor, sino que el Señor fue el que expuso, ¿verdad?, lo que seguía en el momento de la vida de Jesús que venía, ¿verdad? Les estaba informando lo que iba a suceder y obviamente hablaron de eso. Ahorita lo vemos. Entonces vamos a Mateo 17. A veces quiero correr, pero mejor despacito. Si tenemos que volver una parte 3, pues lo hacemos. Ok, vamos a Mateo 17. Recuerden ustedes que los 3 eventos están en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9 también, nada más que en Lucas comienza por el 28 más o menos. En el Mateo 17, en casi todos dan los mismos datos, en algunos aportan algo distinto. Y en Mateo 17 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora ya explicamos que ese monte, lo más probable, no lo estoy asegurando, pero por el pasaje que está un poquito antes de eso, se cree que es Cesarea de Filipo, y ahí es el monte Hermón, que es uno de los montes más altos que hay en Israel. Ya dimos una explicación acerca de eso, no la voy a volver a dar. Pero en los 3 evangelios se dice 6 días después, excepto en uno, en el que creo que es en Marcos, donde se dice que fueron 8 días. Pero es dependiendo de cuándo comiences a contarlo, ¿verdad? O sea, si fue Marcos comenzó a contarlo 2 días antes, pero la semejanza es muy exacta con la palabra. Todo esto que yo les estoy diciendo está basado la mayor parte, no toda, pero la mayor parte en el Antiguo Testamento, porque Dios tenía que confirmar a Jesús ahí en medio de ellos y de los apóstoles que estaban ahí, pero confirmar quién era basado en el Antiguo Testamento. Y ahorita les voy a dar los versículos con los cuales se guió, ¿verdad? En los cuales se basó el Señor. Okay. Isaías es uno, hay varios, pero voy a usar una frase que dio Dios aquí en Mateo 17. Entonces en Éxodo capítulo 24 y versículo 16, Éxodo 24, 16, van ustedes a ver ahí el paralelo. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Estamos hablando de Moisés. Ven ahí el paralelo. O sea, 6 días, y luego Dios lo llamó a subir al monte Sinaí. Entonces Jesús estuvo 6 días, y luego Dios lo llamó y se transfiguró delante de todos ahí en el 7º día, aunque no lo
no lo llaman el séptimo día, pero es exactamente lo mismo. Pues todo está basado en versículos del Antiguo Testamento, pero es una confirmación. Recuerden a ustedes que todo lo antiguo estaba basado en la ley o estaba basado en los profetas, pero de repente Jesús se halló solo en este relato y en los otros también. ¿Qué quiere decir? Que una vez que los que vinieron y dieron testimonio de Jesús, identificaron a Jesús como el autor de la vida y la gracia que se iba a comenzar a dar, y cómo la ley y los profetas apuntaban todos a la misma persona que era Jesucristo. Entonces, este versículo es un anuncio de la transfiguración de Jesús. De la transfiguración de Jesús, pero Dios les dio una pequeña probadita de quién era Él verdaderamente en su divinidad. Esa transfiguración fue una transformación de una, no de una persona a otra, ¿verdad? Pero de un cambio. De un ámbito a otro ámbito. Del ámbito de la carne al ámbito del espíritu. Del quién era verdaderamente Jesús en el espíritu, y hablamos de la comparación con el gusano y la mariposa. Y si ustedes ponen atención directa a esos versículos, fíjense lo que dice en el 2, dice, y se transfiguró, o sea, cambió de forma, sufrió una metamorfosis, aunque esa fue nada más temporal, porque era una visión abierta que Dios les dio a todos los que estaban ahí presentes. Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció. ¿Cómo resplandeció? ¿De dónde? Su rostro primero. Como el de Moisés. Como el de Moisés, pero la gloria de Moisés, el resplandor del rostro de Moisés venía de fuera, de la exposición a la gloria de Dios, y fue tanta la gloria de Dios que reflejó en la cara de Moisés que se tuvo que poner un velo. Pero obviamente esa gloria se desvaneció con el tiempo, ¿verdad? De la cara de Moisés. Pero para poder ver los hijos de Israel a Moisés, tuvo él que ponerse ese velo. Wow. Sin embargo, con Jesús no fue así, porque la gloria, esa transfiguración, esa divinidad de Jesús comenzó a mostrarse del rostro hacia afuera. Y hubo una gran diferencia que ahorita seguimos viendo, pero esa gloria comenzó en la cara y luego comenzó a verse en los vestidos, y casi todos, si no es que los tres, hablan de que los vestidos de Jesús comenzaron a verse blancos por la luz que estaba resplandeciendo de su interior, al grado, dice, que esa blancura fue y es mayor que la que cualquier lavadora aquí en la tierra pudiera lograr, ¿verdad? O sea, quedaron tan blancos que difícil fue para ellos no notarlo, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cómo Moisés ya en cierto momento le dijo, pues yo siempre lo he visto como en una forma de un grito, algo de desesperación a lo mejor, ¿verdad? Y le dijo a Dios, muéstrame, permíteme ver tu gloria ya. Y Dios no le dijo que no, pero lo metió en una piedra y le tapó con su mano su cara para que no viera la cara de Dios frente a frente, porque nadie la puede ver en la tierra, ¿verdad? Y soportarlo. Sino que hasta que pasó Dios le pudo ver la parte de la espalda, ¿verdad? En la gloria de Dios. No podía. Sin embargo, aquí ya Dios estaba permitiendo que ahorita llegamos a la Shekinah, ¿verdad? La gloria de Dios, pero esa transfiguración y esa luz intensa que estaba mostrándose en Jesús y que no se desvanecía, ni causaba muerte, y es la misma gloria de Dios la que estaba ahí, ¿verdad? Nos estaba permitiendo ver
lo que la humanidad íbamos a experimentar posteriormente, ¿verdad? El poder entrar en esa gloria y que no nos cause daño a nosotros cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Pero Él es la fuente de esa gloria, de ese resplandor. Jesús fue el que causó que la gloria que estaba en los discípulos, en Elías y en Moisés, y que lo rodeaba, era la gloria que estaba emanando de Jesús, ¿verdad? No es nada externo, vaya. ¿Ok? Sí. Entonces son diferencias que tenemos que ir viendo. Bien. Dice, y he aquí que Les aparecieron les aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías hablando con él. Entonces, en el libro, en el Evangelio de Lucas, vamos a estar ahí entre Lucas y Mateo, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, comienza en el 28. Este es el que tiene los 8 días, ahí lo van a leer en el 28. Hubo aquí dice en el 30, dice, y he aquí 2 varones que hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Y lo que hubo ahí, hermanos, fue una transferencia de autoridad, porque el Antiguo Testamento no daba pauta para poder entrar en algo distinto sin que la ley que Dios dio a Moisés y los profetas, quienes son representados por Elías, hay muchos candidatos, obviamente, en el Antiguo Testamento, pero Dios escogió a Elías por una razón que vemos más despuesito. Pero ellos más bien vinieron a fungir como testigos de lo que estaba evidenciando Dios en Jesús, para dar testimonio de que lo que ellos hicieron era el cumplimiento de la ley, estaba delante de ellos. Vinieron a verlo como testigos presenciales, porque no lo alcanzaron a ver en el ministerio de ellos, ¿verdad? Moisés murió que hay cosas muy interesantes ahí que algunas no les puedo dar explicación todavía, pero Moisés, aunque fue o murió ahí, lo vemos después, lo vamos a ver, ¿verdad? Después en los 2 testigos. Entonces, la Biblia nos dice que para todos los hombres está establecido que mueran una vez y después el juicio. Entonces, no podemos agarrar a una persona y darle 2 muertes en el Antiguo y en el Nuevo, o 2 en el Antiguo, porque no es algo que la Biblia permita, ¿verdad? O sea, sí vemos la parte de Lázaro, pero recuerden que con Lázaro aún no había habido la resurrección de Jesús. Entonces sí tenemos que estar muy cuidadosos de todo eso, pero las leyes establecidas por Dios no pueden cambiar. Si está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, es porque así es. Y tenemos nosotros que explicar o pedir revelación en base a eso, ¿verdad? A esas cosas. ¿Ok? Que, bueno, quizá no esté bien que comente esto, pero me estaba acordando de cuando Dios, y según los estudiosos, la palabra en hebreo es el verbo, que era Jesús. Jesús y 2 ángeles se le aparecieron a Abraham.
Abraham estaba en la tienda, en su tienda, y ve venir a las tres personas, dice en Génesis 18, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Estoy en Génesis 18:2. Y cuando los vio, salió corriendo. Un hombre de 100 años salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, se tiró, ¿verdad? Así, en la tierra. Y dijo, Señor. Y eso, muchachos, nos hace entender que le está hablando al Verbo, le está hablando a Jesús. Y le dice Señor, porque no les dice señores o señores míos, o no les dice Elohim, que quiere decir en plural Dios, ¿verdad? Les dice Señor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, o sea, quédate aquí. Y ya se va y le dice a Sara que les haga panes y va por un becerro y lo matan para que coman ahí. Le dieron tiempo de que hiciera todas esas cosas. Y es cuando le avisa que ya viene su hijo en un año más, ¿verdad? En un año más iba a volver el Verbo a estar ahí con Abraham y ya Sara iba a tener a su bebé en sus brazos. Entonces, qué tremendo, porque digo, sí tiene todo que ver con la transfiguración, ¿verdad? Con que haya venido Dios y lo haya visto. Y fíjense, fue despuesito de que Abraham se circuncidó. O sea, todo tiene un porqué. Y como dice el pastor, en parte conocemos, en parte entendemos, pero todo tiene un porqué. Pues Jesús se le presentó en ese momento, ¿verdad? Y comió con él. Y Jesús no había venido a la tierra, era Dios, pero para Dios no hay nada imposible, muchachos. Es Qué un tremendo. pasaje difícil también de explicar, De ¿verdad? Pero entender. obviamente Dios está hablando ahí con Abraham. Bien, en el versículo 30 y 31 de Lucas dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. No era la gloria de ellos, era la gloria que emanaba de Jesús. La Shekinah de Dios es casi siempre interpretada como la presencia misma de Dios en la tierra, que fue en diferentes lugares, ahorita los vemos, pero esta gloria que estaban rodeados, aún no bajaba Dios la columna de la gloria de humo hasta un poquito más adelante, pero dice que a pesar de que estaban rodeados, hablaban sobre la partida de Jesús que había de cumplir en Jerusalén. O sea, sobre la crucifixión. Sobre la salida. Lo interesante aquí es que la misma palabra te da la pauta para seguir estudiando sobre el tema y no tender a irnos como con una interpretación individual que parezca buena y no. La palabra que se usa ahí como partida es la palabra éxodo. Hablaban con Jesús acerca de su salida, de su éxodo. Dices tú, bueno, ok, el que cumplió el éxodo en el Antiguo Testamento fue Moisés. La salida de Egipto en el año 2400 más o menos, año mundi, ¿verdad? Del inicio de Adán hacia adelante. Y él cumplió físicamente la partida de los hijos de Israel, los sacó por
con la mano fuerte de Dios, con señales y milagros, pero fue Moisés el que cumplió esa partida en el ámbito físico. Ujú. Pero aquí estamos viendo la misma palabra, a pesar de que una es dada en hebreo y esta es dada en griego. Sin embargo, esta palabra partida es la palabra éxodos o éxodus. Y lo que nos da a entender es que lo que estaban hablando ahí era acerca de la partida de Jesús, del éxodo que Jesús iba a lograr en Jerusalén, obviamente en la cruz, pero que iba a darnos, a traerles a ellos y a toda la humanidad esa libertad de no estar esclavizados, no de un pueblo físico como era Egipto, sino de un pueblo espiritual que eran los demonios y Satanás. Y vino a hablarnos de esa partida, de esa salida de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la enfermedad y de la esclavitud de la pobreza que Jesús iba a lograr en Jerusalén, como muriendo en la cruz, yendo al infierno y pagando ahí en el ámbito espiritual por todos los pecados, enfermedades, pobreza que nosotros trajimos sobre nosotros mismos. En esa había una deuda que había que saldar y Jesús y ellos estaban hablando de eso en esta transferencia de autoridad que estaban trayendo los discípulos a Jesús, ¿verdad? Estaba diciendo él, ok, vamos, ¿cómo es esta salida? Va a ser así, esto es lo que va a pasar en el ámbito espiritual. La libertad va a venir no nada más al pueblo de Israel, sino a toda la El que la humanidad, quiera. ¿verdad? Ujú. Y vino a hablar exactamente de eso. Ahora, Dios les habló a Moisés, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel en Deuteronomio 18, versículo 15, el cumplimiento de eso que estaban viendo era en la parte de Moisés, era Jesús el que Dios iba a levantar, como Moisés le dijo al pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 18, versículo 15, 15. sí, versículo 15, dice, está escrito que profeta de en medio de ti, les dijo Moisés al pueblo de Israel, de tus hermanos, como yo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, Moisés ya les había dicho al pueblo de Israel que había y venía un profeta como él, que Dios iba a levantar. Bueno, aquí estaba un trailer, una película, mostrándose en el evento de la transfiguración quién era ese profeta Oh, ok. en el Que ámbito se prometió espiritual aquí. que había prometido en Deuteronomio y se estaba mostrando en el ámbito espiritual, pero era el mismo Jesús que había subido con los discípulos Él al era Monte el Hermón. cumplimiento Él de era el ese cumplimiento anuncio. de ese profeta. Dios les estaba diciendo, aquí está este versículo y es este es el cumplimiento. Jesús es aquel profeta que yo le dije a Moisés que les iba a levantar de en medio de ellos. ¿Ok? Ahora, ahorita seguimos un poquito en eso. Vamos nuevamente ahí a Mateo 17, pero ahora vamos a ir al versículo 5. Mateo. Ajá. Obviamente Pedro y se levantó, ya ven que eran muy atrevido y muy rápido para detectar situaciones, a veces Sí. bien y a veces mal. Pero él dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero antes de que terminara él esa oración, Ajá. intervino Dios,
porque Pedro ya estaba viendo a Elías, a Moisés y a Jesús en un mismo nivel. Oh, Les estaba dando 3 enramadas para los 3, Todos como diciendo, iguales. todos iguales Ujú. aquí. Y Dios no lo permitió, obviamente. No Wow. estaban en calidad de un mismo, De salvadores. sí, de salvadores, sino de testigos, de una evidencia que Dios necesitaba, testigos sobre la tierra, tanto espirituales como físicos, que ahí estaban los 3 discípulos, para manifestar y oír las palabras que iba a hablar en ese momento. Y en el versículo 5, Dios dice, mientras él aún hablaba, ¿quién era ese? Él aún. Mientras Pedro hablaba. Mientras Pedro hablaba acerca de esas enramadas que muy probablemente estaban hablando de la fiesta de los tabernáculos, porque es cuando se hacen las Sí, enramadas y en ahí Sucot. duermen de noche y todo eso. Ahora, yo no estoy muy convencido, aunque la evidencia ahí está, en parte, de que haya sido esa fiesta de los tabernáculos, porque estaban muy lejos de Jerusalén. Si es el monte Hermón hasta Jerusalén, pues deberían de estar ellos, parte del requisito de todo judío en Israel era asistir obligatoriamente todos los varones a 3 fiestas, la Pascua, Pentecostés, Sucot y a Trompetas. no. La Pascua, a Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, pero no es Sukkot, sino Shevuot. Y la última, los tabernáculos. Todo hombre tenía que ir subir A lo 3 mejor iba a veces pasar al templo. pronto. Son 7 días la fiesta esa, y normalmente deben de estarla celebrando en esos tiempos en Jerusalén. Por eso se llenaba de gente Jerusalén. Pero bueno, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que falta más estudio al respecto. Pero las enramadas ahí estaban. Pero antes que Pedro terminara de decir acerca de estas enramadas, dice, una nube de los cielos o de luz los cubrió. Y la razón de esto es porque la Shekinah de Dios, si ustedes leen el Antiguo Testamento van a ver muchos lugares o varias ocasiones donde bajaba esa nube de gloria de Dios, pero era tan espesa, uno como que yo me la imaginaba como algo así transparente que podías ver, pero la nube de la gloria era tan espesa que no veían nada, ninguno de los que estaban ahí como sacerdotes cuando trabajaban en el tabernáculo o en cualquier lugar. Pero la presencia de Dios, primero que todo, se dio, si ustedes recuerdan, en la salida de Egipto, antes de llegar al partimiento del Mar Rojo, en donde Dios los guiaba con una columna de humo y una nube de humo y una columna de fuego, ¿verdad? Que era lo que guiaba al pueblo de Israel por dónde ir en el desierto y por dónde iban a pasar, ¿verdad? Esa era la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios que los estaba guiando por todos lados. Después, cuando llegaron ya al monte Sinaí y posterior a la ley, Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo y le dio las medidas y las descripciones, le dio a él la ley que iban a seguir el pueblo de Israel. Y una vez que terminaron el tabernáculo, cuando lo inauguraron, la gloria de Dios bajó sobre ese tabernáculo de la misma forma. Fue algo que Moisés no podía ver, ninguno de los que estaba ahí presentes, pero ahí hubo un cambio de la nube que venía con el pueblo de Israel y hubo un cambio a lo que era el tabernáculo, donde ya estaba ahora el arca del pacto, donde habitaba Dios, donde estaba la presencia de Dios viva, ¿verdad? Por eso había ciertas reglas que seguir, porque era tan fuerte el poder de Dios que el que lo hiciera
equivocadamente iba a morir ahí en el arca, ¿verdad? Pero luego, posterior a eso, después de que anduvieron los años y dando vueltas y comenzaron a entrar en la tierra prometida y vino ¿cómo se llama? La derrota de todos los pueblos que había en la tierra de Canaán. Dios estableció años después, en los tiempos de David, que esa gloria ahora debía de vivir en una casa, ¿verdad? En un templo. Y Salomón fue el que terminó eso, aunque lo recibió David, pero el que lo hizo físicamente fue Salomón. Y cuando se inauguró ese templo, la gloria de Dios, lo mismo, fue anunciada y se derramó sobre el templo de Salomón y no veían absolutamente nada. Ahí estaba esa gloria y duró, pues, no sé, más de 40 años ahí con Salomón, pero finalmente comenzaron a desviarse y a dividirse. Se dividió el pueblo de Israel en norte y en sur. Aparte él empezó a hacer, ¿cómo se llama a los dioses? Les empezó a hacer. Ajá. Y le dice. Con Elías y Moisés, exactamente. Y le dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre Moisés y Elías y Jesús. Así es. O sea, obviamente Sí. en el templo de Salomón vino esa nube, pero después con la rebeldía del pueblo de Israel a través de los años, Dios comenzó a enviar profetas para avisarles que estaban desviándose totalmente de Él y que iba a venir sobre ellos algo terrible, ¿verdad? Y así sucedió. No hicieron caso, vino Nabucodonosor, destruyó el templo, pero antes de eso, si ustedes leen el libro de Ezequiel, van a ver cómo en Ezequiel o Jeremías, no, creo que Ezequiel, cómo Dios toma su Shekinah, su gloria, Sí. antes de que venga Nabucodonosor e invada el templo de Salomón. Sí, porque Dios va con Ezequiel y lo agarra del pelo y se lo lleva, dice la palabra que lo agarró del pelo y se lo lleva y lo pone en el templo y le dice, mira por ti mismo lo que están haciendo estos. Y estaban adorando a Tamuz adentro del templo de Dios, ¿te imaginas? Estaban las víboras pintadas en las paredes y estaban 70 sacerdotes echándoles incienso a las víboras y a Tamuz y al otro de toda la bola de dioses. Y por eso es que es contemporáneo de Joacim, el rey que era muy malo. Entonces puede venir Nabucodonosor y puede destruir todo lo que destruyó, porque Dios le permitió al ejército de Nabucodonosor que hiciera eso porque los israelitas estaban súper mal, desobedientes y groseros y todo. Y les dio aviso, ¿verdad? Con profecías. 3 veces no hicieron caso. Nomás lo golpeaban al pobre Ezequiel. Pero finalmente, antes de que Nabucodonosor viniera y destruyera todo ahí, el carro de Dios, dice el Merkaba. Ezequiel, el Merkaba se llama, algo muy difícil de describir. Si ustedes lo leen van a decir, ¿qué es esto, verdad? Sí. Viene y la gloria se levanta del arca del lugar santísimo y se mueve hacia el umbral del templo y luego de ahí al monte de los olivos, y del monte de los olivos la gloria de Dios sube al cielo. Ya no estuvo presente la gloria de Dios en el segundo templo, en el templo de Herodes. El arca ahí estaba, pero la gloria de Dios ya no estaba. Y la razón de eso es Herodes, de que ya no estaba la gloria de Dios. porque ya iba a venir Jesús. Porque Jesús allí estaba presente. Sí.
la gloria de Dios ahora se movió de un templo al templo cuerpo de humano, al Jesús. cuerpo humano de Jesús, donde habitaba la plenitud de la gloria de Dios, del poder de Dios. Y ahora la compartimos todos nosotros. Amén. Esa gloria está dentro de Gloria a nosotros. Dios. Pero lo que estamos viendo aquí en Mateo 17, versículo 5, es eso precisamente. Dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. O sea, vino Dios, intervino ahí y le dijo a Pedro, cierra la boca tantito. Cállate, Y cállate. la gloria de Dios bajó ahí, los cubrió esa gloria, esa Shequina, que era lo que Moisés no pudo ver. Ajá, Ahora lo estaba presenciando. sí, ¿Me entienden? sí. Ninguna persona lo podía ver, pero ahora en esa transfiguración Dios permitió y mostró la identidad divina de Jesús, que había dejado a un lado, descrita ahí en Filipenses 2:5, Híjole. donde dice que no tomó el ser igual a Dios como cosa que A que aferrarse, aferrarse. sino que se despojó a sí mismo. Bueno, aquí Pues se está imagínate mostrando. Moisés ahí captando de que, wow, Él es el Hijo, Él es el Verbo, Él es el que trae la chequina. Wow. Y Ahí en la transfiguración. en la me refiero. transfiguración, ¿verdad? Y ustedes pueden identificar, si lo leen detenidamente, que Moisés no vino a finalizar ahí absolutamente, o más bien, en su ministerio no acabó lo que debió de haber acabado, sino que vino en este, y ahorita yo creo que no vamos a alcanzar a ver eso, sino hasta ¿Quién la no semana acabó? ¿Jesús? que entra Moisés ni Elías, Moisés. ninguno de los dos. Por eso están ahí presentes, porque a pesar de que uno fue enterrado, y Dios lo enterró en el valle del Monte Nebo, Los ángeles lo enterraron y nomás Dios sabe dónde estaba. pero hay cosas muy, muy interesantes que las vemos la siguiente semana para que ustedes las conozcan. Pero él no terminó su ministerio. Podía haber terminado su ministerio a los 120 años, pero porque pues subió el monte solito, Sí. en todo vigor, su vista no se había oscurecido, tenía todas sus fuerzas, porque tuvo que detener ese Dios, esa parte de Moisés, no entrar en la tierra prometida. Bueno, no necesariamente porque desobedeció en la roca, cuando golpeó la roca 2 veces, o porque Moisés pecó ahí en esos lugares. No fue necesariamente por eso, porque, digo, pudo haber entrado en la tierra prometida y vivir un poquito más de tiempo. Pero la razón principal, y hasta ahorita puede haber otra, sé que hay otras como el que pelearon por ese cuerpo, Satanás y el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. La razón era porque Satanás todavía tenía el poder de la muerte. Todavía era el que dictaba quién se quedaba o quién se iba por causa del pecado. Sin embargo, Dios interviene en un hombre que no tenía ya, ¿cómo se los puedo poner? No quiero que lo malinterpreten. No es que no tuviera pecado, sino que había vivido muy de cerca con Dios. Interviene ahí y pelea por ese cuerpo, pero era un cuerpo que si nosotros vamos a entrar, y Dios hubiera hecho eso con nosotros, pues entonces tendríamos que entrar también vigorosos, sin ninguna enfermedad, sin ningún problema, porque todo eso viene por causa del pecado, hermanos, del desgaste, de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Y sí, Jesús nos perdonó, sí, pero hay cosas que nosotros tenemos que estar continuamente alertas a que el enemigo no entre por ninguna de las puertas donde estamos viviendo, ¿verdad? En este cuerpo. Y Moisés subió en una condición perfecta. Ahora dices, bueno, ¿por qué tuvo que pelear? ¿Por qué no peleó
por otra persona, por otro profeta, por otro, otra persona diferente. ¿Por qué nada más por Moisés? ¿Por qué no lo hizo con otro? Entonces, de eso se deriva algo muy interesante que vemos la semana que entra, ¿verdad? Pero obviamente hay personas que dicen, pues, ya ves, o sea, Satanás estaba reclamando ese cuerpo porque le pertenecía. Pues en cierta forma sí, pero era un cuerpo que había caminado con Dios muy, muy de cerca y si hubiera Dios permitido que Satanás lo llevara, pues hubiera desacreditado muchas de las cosas que Dios hizo a través de Moisés. Si se hubiera quedado con el cuerpo, Satanás, no sé, hubiera hecho que muchas personas hicieran altares y cultos a Moisés y desacreditaran muchas cosas que él hubo hecho. Pero aún así, yo no siento que haya sido la razón principal, sino esta presencia de Jesús, en la que Moisés tuvo que venir donde estaba Jesús, presentar la Torá delante de Moisés, ¿verdad? Sí, la Torá delante de Jesús y ver nosotros que por qué estaba ahí si ya había terminado su ministerio. No, la razón es que no lo terminó el ministerio y no lo terminó porque Dios interrumpió ahí en ese monte Nebo, interrumpió a la vida de Moisés porque Jesús es el primero en todo. No nada más en el aspecto espiritual, en el aspecto físico es el primero que debe de entrar a una tierra prometida, ¿verdad? Si no, pues entonces, ¿para qué les daba otro descanso nuevamente con Jesús? Si ya Moisés había entrado en la tierra prometida. Entonces yo creo, sinceramente, que la razón número uno es porque Jesús, por eso no entró Moisés. Pero aquí le está dando el preview de como pasar la estafeta de Moisés a Jesús. De aquí está la razón por la cual yo no entré en esa tierra prometida. Él es la tierra prometida. Él es. ¿Verdad? Él es la... No, yo vine a darles nada más el propósito. Un anuncio. El propósito no era el destino, no era la Torá, no era que Moisés la cumpliera totalmente porque no podía. Pero se la entrega a Jesús, que Jesús sí la cumplió. Ajá. Y Él es el Señor sobre la Torá, ¿verdad? Él es el pago de todo. Yo creo que ahí era necesaria esa transfiguración y que viniera Jesús, que viniera Moisés y Elías, porque hubo una transferencia ahí de significados, ¿verdad? De lo que dices tú de la Torá, presentársela a Jesús. Y Elías es el profeta que todos los judíos están esperando. Y cada fiesta de los tabernáculos es que le ponen de Pascua le ponen una silla, que nadie se puede sentar en esa silla porque esa silla es de Elías. Entonces imagínate que haya vuelto ahí con Jesús y que lo vieron. Pedro ha de haber estado impactado porque Pedro entendía cosas, ¿verdad? Porque él era judío. Entonces ha de haber estado con la boca abierta. ¿Y cómo los conocieron? Elías, o sea, aparte, ¿cómo conocieron los discípulos a los testigos que estaban ahí? Supieron quién era. ¿Cómo supieron quién era? Los dos. Supieron que era Moisés y Elías. Sí. Pero ¿cómo supieron que eran ellos? Porque eran los mismos cuerpos y eran las mismas ropas, era todo lo que, donde se detuvo el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías cuando fue trasladado al cielo, eran exactamente los mismos. Si los cuerpos de ellos ya hubieran sufrido hubieran sido glorificados o cambiados en cierta forma,
nadie los hubiera reconocido, ¿verdad? Porque a Jesús no lo reconocieron cuando su cuerpo fue transformado al cuerpo glorificado. Los testigos, Creían que era un hortelano. No los lo que conocían. caminaron con él a Emaús, A Emaús, no lo no lo reconocieron conocían. hasta que no oyeron lo que él estaba predicando, ¿verdad? Entonces, esos dos testigos tenían que venir como estaban, y pueden ustedes comenzar a preguntarse, bueno, ¿y dónde están ahorita? Son preguntas muy interesantes, pero ya se van derivando de esto que estamos viendo, estamos construyendo qué va a pasar después con ellos dos, porque si bien se van nuevamente, desaparecen de ahí, ¿a dónde se van? No cambió absolutamente nada de donde estaban. O sea, tuvieron que haber regresado al mismo lugar donde ¿De dónde salieron? donde estuvo Moisés 1500 años esperando ese momento, si es que lo ¿Y conocía. Elías más? No. Y Elías 900 años. No más que No, Moisés. Moisés fue primero. O sea, volvieron al mismo lugar. Les voy a decir por qué. Porque tienen que venir por Otra primera vez. vez a Jerusalén y presentarse como los dos testigos. Y ahí van a volver a morir y van a volver a resucitar. Ahora sí, después de la muerte de Jesús y su resurrección. Ahora sí pueden tener un cuerpo glorificado. Y Cosa que ahorita no tienen, en mi opinión, no lo tienen. Lo que vimos ahí es un reflejo del poder que hay en la divinidad de Jesús cuando fue transformado, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan así, yo creo que con esto también terminamos, para que tengan una idea de lo que sucedió ahí, de la seriedad de esto. Dios dice, en el 5, dice, mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz los cubrió, que es la Shekinah, la presencia de Dios. Y he aquí una voz desde la nube, que es la Shekinah de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Wow. Estaba confirmando, no hemos hablado nada de Elías, pero estaba confirmando, le mueve, sigue leyendo más para abajo, pero me mueve lo que voy. Estaba confirmando Dios en Jesús y con los dos testigos de la ley y los profetas que la gracia que quedó solo Jesús ahí era aquel que las escrituras anunciaban. Y cuando digo escrituras, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Porque ahí estaba escrito el Antiguo Testamento solamente. Al grado de que Jesús lo dice cuando van, eso que estábamos hablando ahorita, cuando va caminando Jesús con los dos de Emaús, camino a Emaús, en Lucas 24, en el versículo 27, que le preguntan acerca de quién era este hombre, ¿verdad? Todo lo que sucedió en Jerusalén. ¿No oíste que lo crucificaron y le estaban platicando a Jesús? Y Jesús era. Él era. Pero Jesús no dijo yo soy. Dice, no. Jesús los llevó ¿a dónde? Mientras él aún hablaba. No, estamos en donde mismo. Les escribió. No, Mateo 24, 27, perdón. Sí, dije. Lucas 24, 27. Lucas 24. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Dice, y comenzando, esto es lo que dice el doctor Lucas, que daba explicaciones minuciosas. Como tú comprenderás. Como yo comprenderé. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a ellos dos en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces las escrituras del Antiguo Testamento estaban dando testimonio de quién era él. Jesús se los demostró con las escrituras. Y es lo que estaba pasando también aquí, nada más que en una forma de poder, en donde Moisés, la ley,
vino a pasarle la antorcha a Jesús, que era el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17 dice que Jesús no vino a abrogar Sino la a ley, cumplir. sino a cumplirla. Bueno, ahí está la presencia de ese cumplimiento en donde Jesús dice, o Dios le está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la ley y los profetas, que es el Tanaj. ¿Cuántos de ustedes han oído del Tanaj? Es el Antiguo Testamento. El Tanaj no es la Torá, el Tanaj es el Todo. Antiguo Testamento. Los todo el Antiguo- 39 libros. los 39 libros. Y está escrito de tal forma que la palabra Tanaj, como el hebreo no tiene vocales, si ustedes nada más toman las consonantes de Tanaj, primero es la T, luego es la N y luego es la K. Bueno, la T representa a la Torah, ¿ok? La N representa a los Nevi'im, que son los profetas, y la K representa a los Ketubim, que son los escritos de los salmos y todos los demás libros, no menores, pero todos los demás que hacen en conjunto el Tanaj. Bueno, Dios, en esa sola frase que ustedes están leyendo ahí en el versículo 5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, Dios tomó el Tanaj para dar testimonio con esas palabras de quién era su Hijo. Entonces, si ustedes leen esa palabra de a él oíd y buscan en Deuteronomio 18:15, vamos a ponerlo nuevamente, esa parte. En Deuteronomio 18:15, Profeta de en medio de ti. de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. ¿Qué dice? A él A él oiréis. oiréis. ¿Qué está diciendo Dios aquí? A él oíd. A él oiréis, a él oíd. Es la misma palabra, pero en testimonio, porque el cumplimiento debe de venir de las Escrituras. Por eso dice también Pedro en 1 Pedro 1:16 para abajo, dice que la palabra de Dios, dice Pedro, a pesar de que todos nosotros vimos la majestad de Dios y palpamos en ese monte de la transfiguración y lo vimos con nuestros propios ojos, sin embargo, la palabra profética es mayor, Más segura. que es más segura, sí, gracias, es más segura que las cosas que podemos ver con nuestros ojos. Por eso nosotros no debemos de hacer caso en nuestra vida de fe a las circunstancias, hermanos, ni a las cosas. Cuando tomamos la palabra de Dios debe ser autoridad final. Les voy a dar no la tengo. Creí que la había escrito, pero no Qué la. bueno. Una definición de la verdad, ¿verdad? O sea, cuando nosotros seguimos la verdad, la evidencia, es básicamente lo que dice eso. Cuando nosotros buscamos una verdad y la encontramos en la Escritura, la evidencia de esa verdad es la Escritura misma. No sé si la pescaron esto o no. Sí. La evidencia de lo que nosotros leemos en la verdad es la verdad misma, no lo que pasa a nuestro alrededor. Una vez que nosotros vemos la verdad como la palabra de Dios, no necesitamos confirmaciones externas, porque este es algo espiritual. La palabra que Jesús nos dio es espíritu y es verdad. Tiene una parte espiritual y es la verdad. ¿Ok? Amén. Bien, ahora, para terminar,
A él oíd. Esa es la parte de la Torá, pero luego viene la parte de los profetas, de los Nevi'im. Bueno, esa palabra les voy a dar a Isaías 42:1. A Isaías 42:1, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Si la leen en inglés, va en diferentes, va a venir en él tengo complacencia. Oh. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Está diciendo Y está hablando de Jesús. En la King James, ¿cómo viene, Eli? ¿Está hablando de Jesús? Está hablando de testimonio de Dios cuando dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Sí. Se los está mostrando ahí. Bueno, el testimonio de esa parte es Isaías 42:1. Dice, in whom my soul delights. En él tengo complacencia. Es testimonio de que los profetas también están testificando que Jesús es ese que Dios está diciendo cuando lo introduce y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y nos falta la parte de, este es mi hijo amado. Bueno, esa viene en los... Uy, también cuando se hay lo muchas... bautiza Sí, bueno, Juan, pero... ¿también dice lo mismo Dios? Sí, nada más que ese es Nuevo Testamento. Aquí estamos citando el Antiguo Testamento, el Tanaj, como evidencia de lo que Dios dijo cuando cubrió con su nube, cae a Pedro y le dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Entonces, la parte, ya vimos la parte de la Torá, la parte de los profetas, ahora la parte de los Ketubim, que son los escritos. Ese está donde dice, este es mi hijo amado. Vamos al Salmo 2, versículo 7. Creo que ahí es. Sí. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Lo ven? Este Yo es mi te hijo engendré hoy. amado. También. En Hebreos. Y o sea, hay Hebreos. muchos lugares, pero estamos trayendo evidencia de los dos testigos que están ahí en un lado de Jesús y Dios está diciendo delante de todos como testigos que se iban a quedar con Jesús y testigos que vinieron en el ámbito espiritual. A ellos les confirmó que el ministerio de ellos dos tenía su cumplimiento ahí mismo, porque después de que desaparece todo, Jesús queda, la gracia queda sola de pie y la confirmación de que tanto la Torá como los profetas estaban apuntando a ese momento, a esa gracia, a esa persona, ¿verdad? Entonces el Salmo 2:7 establece y confirma la última parte de esas palabras que Dios dio, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es la del Salmo 7 y es la de Mateo 17:5, ¿verdad? También. Entonces ya quedó confirmado de que Jesús es el que estaban esperando y de ahí en adelante dice en el 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Quedó Jesús absolutamente solo. Y todavía nos falta mucha evidencia de Moisés y Elías de platicar, pero esa lo damos la semana que entra. Muy bien. Amén. Ay, qué padre. Bien. Muy Entonces, emocionante. ¿oramos? Sí. ¿Tú quieres orar? Sí. Padre, te damos las gracias por las palabras Sí, que tú nos has dado, como la evidencia, Señor, de todo lo que ocurre, no solamente en el mundo físico, sino también en el ámbito espiritual, en donde las confirmaciones y todo, absolutamente todo, lo que los profetas hicieron y los patriarcas mostraron, hablando de más que todo de la ley que Moisés trajo, todo eso, bueno, obviamente los profetas también,
todo eso apuntaba a la persona de tu Hijo Jesucristo. En Él tenemos todas las promesas cumplidas, Señor, y en Él tenemos la seguridad. Permítenos entender, tener un corazón más dispuesto y abierto para recibir todas esas verdades, Señor, porque cada una de esas verdades que estableces en poder dentro de nosotros nos permite a nosotros tener un ancla fija y una seguridad de saber que tu palabra la diste para que nosotros pudiéramos vivir y tener la seguridad de que las demás cosas son aditamentos con otros fines, pero que no necesitamos absolutamente nada más que tu palabra para confirmar que la vida es Jesús y que esa vida vive dentro de nosotros. Y lo has hecho a tal grado, Señor, de traer la vida de Moisés después de 2400 años de haber muerto en ese monte, en ese valle, y ahora lo presentas con Jesús como si hubiera sido un cerrar y abrir de ojos, porque en sí lo es, porque en la eternidad no hay tiempo. Y luego ver a Elías ser tomado y separado primero por medio de un carro de fuego y luego tomado y levantado en un torbellino al cielo como ejemplo de los trasladados que va a haber en un poco tiempo más aquí en la tierra. Pero sí nos muestran muchos detalles que necesitamos entender, porque cada paso de entendimiento, cada paso de fe que damos, cada seguridad que marcamos en acuerdo con tu palabra, no con nuestra interpretación, nos permite estar más firmes y tener cada vez más confianza sin que la carne, o cuando la carne intervenga, poderla nosotros hacer a un lado y dejarla en un lado y decir, la palabra es suficiente. Y con esa podemos vivir una vida victoriosa, pero tú lo has diseñado para que cada uno de nosotros, ese poder con el cual buscamos en tu palabra, sea presentado individualmente de acuerdo a lo que cada uno hizo mientras estábamos en este cuerpo aquí en la tierra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hay muchas personas que están escuchando por medio del internet, y pedimos por ellas también, Señor, para que primero que todo conozcan al Señor Jesucristo como aquel que tú enviaste y que nosotros llamamos Salvador ahora y Señor, para que ellos mismos también corroboren, comprueben que una vez que entran en este conocimiento de tu palabra, en esta relación que tú estableciste con toda la humanidad, podamos entender los misterios que están privados de lo físico, pero no de lo espiritual, porque tú has dado esos misterios, tú los estableciste, pero está en nosotros, Señor, en buscar esa revelación de tu palabra. Y te pido por cada uno de ellos que te conozcan, que sean convertidos, que reciban a Jesucristo como su Salvador, y que la vida de cada uno de ellos pueda ir cambiando progresivamente en la medida que entiendan las cosas que tú nos dejaste. Así lo creemos, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos vemos la semana que entra, el viernes, para continuar con la parte 3. Amén.